Vamos a grabar. Bien. Bueno, la cosa es así. Vamos a iniciar un nuevo proyecto de tipo aplicación de consola. Vamos a elegir este, por ejemplo. Vamos a poner clase 4. Ustedes después si quieren pónganle algún nombre más representativo. Ahora estamos viendo condicionales. Bien. Una cosa es así. A ver, vamos a volver a los ejercicios. Pueden ver bien, ¿no? A ver, quiero cerciorarme de que está todo bien. Bueno, no hay problema, no hay problema, va a quedar grabado. Ya inicié a grabar. Todos pueden ver bien, ¿no? Díganme sí y listo. Es para confirmar, disculpen que esté preguntando, que es la primera vez que salgo con esto. Bien, el primer punto de los ejercicios era, se ingresa por teclado un número positivo de uno o dos dígitos. Mostrar un mensaje indicando si el número tiene uno o dos dígitos. Bueno, entonces venimos acá, primero hacemos console.writeLine, ingrese el número para que el usuario pueda ver. Le ponemos write para que quede mejor, más legible. Y acá ponemos console.writeLine. Bien, leemos la entrada del usuario, hacemos int número, vamos a suponer que el número es un entero. A ver, ¿cuál era la? Dice un número positivo. Ah, bueno, tiene que ser un número entero. Tenemos que verificar si el número tiene uno o dos dígitos. Entonces tiene que ser un entero. Bien, entonces acá tenemos que convertirlo. Punto parse. Acá lo convertiríamos. Acá viene una string. Entonces tenemos que convertirlo a entero. Eso es lo que haríamos ahí en esa línea. Y ahora tenemos que preguntar a ver si el número tiene uno o dos dígitos. Hay varias maneras de hacerlo. Una, por ejemplo, sería preguntar si número, por ejemplo, es mayor a 9, y número. Una cosa que se me ocurre, ¿no? Yo lo haría de otra manera, pero bueno. Y número. Vamos a preguntar primero acá en esta parte si tiene un dígito. Ninguno de estos ejercicios me había puesto a hacerlo por eso. Si tiene un dígito sería, si número es, por ejemplo, mayor o igual que 0 y número es menor o igual que 9, podemos decir que número es de un dígito. Entonces, console.writeLine número es de un dígito. Después venimos acá. Y acá aplicamos lo que decía otro de los chicos. Decimos, si no, si número es
mayor a 9 y menor o igual a 99, número es de dos dígitos. Bien, entonces ejecutamos esto. Vamos a ver si es así como lo planteé. Vamos a ingresar, qué sé yo, el 9. Número es de un dígito. A ver, ejecutamos de nuevo. 99. Número es de dos dígitos. Esta sería una de las maneras de hacerlo. Eh, Podríamos probar otra manera de hacerlo. Por ejemplo, eh, a ver, alguien dice, ¿no se ve la consola? Ah, no se ve la consola. A ver, bueno, qué bueno que me lo dijeron. Déjenme ver cómo hago para que se vea la consola. Eh, Me mataron, no sé cómo hacer para que se vea la consola. A ver. Da. ¿Ahí se ve bien o no? ¿Se ve así? Ay, mamá. Si comparto todo, chicos, ¿cómo ven ustedes? ¿Lo ven así como estoy viendo yo? ¿Con pantalla infinita? Bien, listo. Entonces, eh, bien, no sé cómo hacer para que se pueda ver la consola. Mm, Porque no me permite compartir. A ver, voy a volver a Twitch. Ay, qué problema que no puedo mostrarles la consola. Mm, A ver, déjenme ver si vuelvo a Twitch. Eh, Ni siquiera me aparece. Mm, A ver si puedo. Ahí se ve la consola, pero no puedo mostrar una sola vez. Bien, entonces acá ingreso el número, por ejemplo, ingreso el 9, le doy Enter y me dice números de un dígito. Si vuelvo a ejecutar de nuevo, creo que ustedes lo ven actualizado, ingreso 99, Enter, y me dice números de dos dígitos. ¿Ustedes pueden ver eso o no? A ver, ahí estaría. Número es de dos dígitos, me dice. Bien,
Volvemos entonces al Visual Studio. Bien, otra manera de ver, eh, digamos, de ver el problema sería eh, sin, sin tanto lío de hacer esto. Eh, por ejemplo, yo podría pensar, eh, o sea, hay yo creo que muchísimas maneras, ¿no?, de hacerlo distinto. Eh, Acá la ventaja es que yo puedo saber que esto es un número. Como yo lo convierto, si no lo pudiera convertir, si yo, por ejemplo, ingresara un texto en vez de un número, se rompería esto, fallaría y bueno, entonces si falla es que yo ingresé otra cosa diferente a un número. Entonces, otra manera sería, por ejemplo, esto es para que ustedes vayan practicando y vayan probando. Eh, yo guardo el número como una string, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente pregunto, eh, lo que puedo hacer es, si me dan un segundo, bueno, estaba buscando, no encontraba la expresión regular, pero bueno, eh, vamos, una de las cosas que podríamos hacer es suponer que esto que yo ingresé acá, que ingreso números, por ejemplo, ¿no? Para hacer algo simple, no complicarlo tanto. Entonces, si yo acá ingreso números, yo lo que hago es validar simplemente eh, la longitud de la cadena que le ingreso y pregunto si la longitud, si yo ingresé números acá, ¿no es cierto? Y la longitud es 1, entonces quiere decir que el número tiene un dígito. Por el contrario, si la longitud de número es igual a 2, entonces el número tiene dos dígitos. Esa sería otra manera de hacerlo, digamos. Eh, la desventaja sería de que yo, si ingreso caracteres, también me diría que la cantidad de... En realidad, me serviría más que todo para ver la cantidad de caracteres. Una forma este, que también está buena de hacerlo para validar es utilizar una expresión regular, que es expresión regular, que eso lo vamos a ver después, eh, que lo que hace es generarme un patrón para que yo pueda validar tanto la cantidad de caracteres como el tipo de caracteres. Pero bueno,
para no complicarlo más, lo vamos a dejar así. Entonces el ejercicio este, había como dos maneras de hacerlo. La cual es, según nuestros conocimientos básicos, la, la manera más correcta con la info que tenemos, ¿no? Es como lo había hecho en primera instancia, eh, haciendo la validación de los números, si es de 0 a 9 o si es de mayor a 9 y y menor o igual a 99. Bien, vamos a ver. ¿Alguna duda sobre esto? Ah, que dos dígitos, tiene dos dígitos. ¿Pudieron ver? A ver, leen. Ah, está bien. Se actualizó, ¿no? La pantalla. ¿Pudieron ver bien? ¿Todo bien? Bueno, bueno. Eh, bien. Me sirve que me comenten a ver si algo se les pasó o algo no entendieron. A ver, ¿se pueden usar string o int? Eh, no. Length, length es para string solamente. Son operaciones, o sea, son funcionalidades que vienen solamente para string, para texto. Por ejemplo, ver la longitud de una cadena de texto. Bien, vamos a ver entonces el segundo ejercicio. Eh, Ahora hay otro que también, bueno, los primeros dos eran bastante fáciles. Ahora podemos ver si un número es positivo, negativo, cero. A ver, vamos entonces. eh, Todo lo demás es igual. Si un número es positivo, negativo, cero. Entonces, acá entonces, para recordando un poquito lo que hemos visto. Para yo poder validar un número por positivo, negativo, cero, yo necesito que el valor, que el tipo del dato que yo guardo en memoria sea de tipo numérico, ya sea entero, de punto flotante, coma flotante, lo que sea. Eh, entonces es por eso que yo necesito convertirlo a entero. Yo no puedo, si yo lo uso así directamente, yo no puedo preguntar si es positivo o negativo cero, porque acá está como texto, como string. Entonces el tipo de data string, yo no puedo preguntar si un texto es positivo o negativo cero. No tiene ningún sentido. Entonces, por esa razón yo lo tengo que convertir a algún tipo de dato numérico. Por ejemplo, int. Y además un tipo de dato numérico que me permita valores negativos y positivos. En este caso el int eh, me permite hacer esto. Por ejemplo, otros tipos de datos, como por ejemplo el uShort u otros, permiten solo valores positivos. Bien, entonces hacemos int.parse, convertimos, acá también tenemos que decirle que es int. Y acá decimos, bueno, si es positivo, ¿cuándo un número es positivo? Un número es positivo cuando es mayor o igual que cero. Eh, el, eh, el número es positivo. Bien, ¿cuándo un número es negativo? Cuando es menor a cero. Entonces, si número es menor que cero,
número es negativo. Y si no, bueno, positivo o negativo. Bueno, vamos a suponer en este caso, a ver, para... em, el cero se considera, bueno, vamos a considerar el cero como, el positivo como mayor a cero. Entonces el número es cero. Positivo, negativo, cero. Bien. A ver si me dice. No, nos faltan llaves en los if. Sí, la clase la estoy grabando, así que la voy a subir. Eh, bien. eh, yo les comentaba antes a los chicos que cuando un, eh, una sentencia condicional tiene una sola línea de código abajo, se puede poner sin las llaves. Cuando tiene dos o más, es obligatorio poner las llaves y adentro el código. Acá, por ejemplo, puedo hacerlo así o puedo poner las llaves para cubrir el código ese. En este caso, lo dejo así. Así que recuerden que eso se puede hacer. Estos, digamos, muchos lenguajes lo soportan. Lo soporta C++, Java, qué sé yo, hay muchos que soportan esta misma lógica. Eh, bien, a ver. Voy a ejecutar primero. Bien, tengo que volver a Twitch. Eh, no me está permitiendo, a ver. Ahora sí. Bien. Esto. Ingrese el número. Bien. Ingreso, por ejemplo, a ver un número negativo. Menos 99. El número es negativo. Eh, a ver. Bien. Ingreso otro número. Vamos a ingresar un número positivo. 99. El número es positivo. Se puede ver, ¿no? El número es positivo. Y después, bueno, lo mismo para cero. Eh, bien, volvemos al código. Bien, entonces así se haría el ejercicio este, el segundo ejercicio. Eh, también, como les digo, hay otra manera de hacerlo, que es este, utilizando, por ejemplo, expresiones regulares, que, que bueno, que ya no les quiero complicar la vida, simplemente con hacerlo así ya estaría bien. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que hagan si les interesa aprender y ver qué es lo que realmente pasa con el lenguaje, que eso nos sirve mucho, digamos, es poner puntos de interrupción que nos permiten ver qué es lo que realmente está pasando. Entonces, eh, uno ejecuta y puede ir paso a paso, ya sea
con el botón S, Step Over, o presionando F10. Normalmente lo hacen utilizando F10. Entonces uno puede ver, por ejemplo, que por defecto cuando se declara una variable, si es entera, se coloca el valor cero, porque las variables no pueden tener, digamos, sí o sí tienen que tener un valor. Los números, las variables numéricas sí o sí tienen que tener un valor por defecto. Entonces cuando uno las declara, por más que no le ponga un valor, el valor en el caso de los enteros es cero. En el caso de los string es un string vacío. Eh, bien, entonces, como verán, tiene cero porque todavía no pasó por la línea. F10 viene acá, bueno, le voy a poner el valor, qué sé yo, 99, le puse el valor 99, ustedes no lo ven. Pongo el puntero del mouse ahí en la variable y vemos que el valor es 99. También hay otra cosa que está muy buena del Visual Studio, es que me permite cambiar el valor de las variables en tiempo de ejecución. Entonces yo puedo venir acá y digo, a ver, qué sé yo, el valor de la variable que ingresé, como estoy probando, me interesa que sea, qué sé yo, menos 99. Entonces le pongo el menos, le doy enter y como verán, mágicamente cambió el valor de la variable. Bien, entonces seguimos presionando F10 del teclado, vemos que menos 99 no es mayor que 0, entonces le ponemos F10 y va al siguiente, lo siguiente que hace el código, digamos, la lógica. Viene al segundo condicional, el else, y acá como verán, pregunta, si ocurre esto, entra acá. Si no, y acá pregunta, si número es menor a 99, le doy F10 y ven que entra, ¿no es cierto? Y está por el próximo paso va a imprimir el número es negativo. Pero hay otra cosa que nosotros podemos hacer si queremos. Podemos modificar el flujo de ejecución, si queremos, simplemente para probar. Por ejemplo, supongamos que yo quería que entre para validar si es cero, para no tener que andar ejecutando tres veces. Bueno, yo, como ya vi que entró acá y que va a imprimir ese número en el próximo paso, yo me vuelvo atrás. Me vuelvo atrás, por ejemplo, me vuelvo ahí, ¿ven? Y número es menos 99. A ver, vamos a probar si con el número, con la variable número igual a cero, también funciona. Entonces, vengo acá, pongo cero y le doy enter. Como verán, el valor de la variable cambió, ahora es cero. Vamos a probar, ¿para qué hacemos esto? Para probar si entra acá o no entra. Esto que estoy haciendo se llama debugging, que quiere decir depuración, que se utiliza mucho para corregir fallos del software. Entonces ponemos F10 y como verán antes entraba acá porque era un valor negativo. Ahora le pongo F10 de nuevo y ven que ya no entró ahí. Como el valor de la variable es 0, entonces ahora me dice el número es 0. Y listo, para continuar si quieren, aprieto Continue y listo, terminó. Bien. Eh, ¿Alguna duda sobre esto? A ver, ¿es conveniente inicializar variables o se pueden dejar solamente declaradas? En el sentido de buenas prácticas. No, en el sentido de buenas prácticas, las variables eh, tienen que tener valor. Nosotros, por ejemplo, si yo declaro un número, por ejemplo, en este caso ya hice las dos cosas directamente, ¿no? O sea, le estoy pasando un valor. Pero si yo por alguna razón tuviera que declarar variables acá que las voy a utilizar después, supongamos int, cont, yo debería hacer esto. Esa sería la buena práctica. Eh, bien. Lo mismo que si declaro,
string o lo que sea. Si declaro una string, qué sé yo, nombre igual a string.empty, por ejemplo. Esto lo que hace es me devuelve comisa a comisa, o sea, vacío. Esta es una manera de hacerlo, que es la que nos dice las buenas prácticas, que es para crear un string vacío. Y otra manera es haciendo comisa a comisa. Pero esa no sería la buena práctica. Bien. A ver, vamos a seguir entonces. A ver, nos quedan 5 minutos. La otra es, el otro ejercicio es, se ingresa por teclado un carácter, mostrar un mensaje indicando si el carácter es un número, una letra o un símbolo. Bien, este lo vamos a dejar porque se los voy a... Me gustaría que lo intenten hacer para la próxima clase y yo le paso la info. Se ingresa por teclado un texto. Mostrar un mensaje indicando la cantidad de caracteres del texto. Bueno, este, aunque parece muy difícil, no es tan difícil. Eh, bien, eh, por ejemplo, ponemos acá, ingrese el texto. O, por ejemplo, ingrese el nombre de una persona. Y acá, bien, acá ingresamos el nombre. Entonces, eh, ponemos la cantidad de caracteres del, del nombre es nombre.length. Eh, entonces, lo que hace eh, esta funcionalidad, digamos, length, es permitirnos eh, obtener el número de caracteres. Como verán, si pongo el puntero ahí, me dice en inglés eh, lo que hace, digamos. A su vez, bueno, todos los strings, todas las variables que yo declaro como string, tienen como funcionalidades que yo puedo utilizar simplemente presionando el nombre de la variable y punto. Por ejemplo, replace, to lower, length, split, clone, qué sé yo, tiene muchas. Start with, split, bueno, no sé si se lo dije. Eh, por ejemplo, a ver, bueno, les voy a mostrar primero que funciona, suponiendo que funciona, ¿no? A ver, ¿qué me está faltando? Ah, esta variable, como verán, está declarada ahí, yo la estoy volviendo a declarar. Este es un error común. Yo no puedo declarar dos variables con el mismo nombre. Si pongo el puntero ahí, me dice que la variable o función llamada nombre ya está definida en el mismo ámbito. Entonces, quito esta y listo. Tengo acá. Bien. Nombre, qué sé yo, Estanislao. A ver. La cantidad de caracteres. No puse, perdón, no puse.
Vamos a poner... Puse solamente el texto y le había borrado la ent. Ahora sí. Bien, ahora sí, Stanislao. La cantidad de caracteres del nombre es 10. A ver, me la recompensa. En el caso de un documento también funcionaría. Eh, ¿Vos decís la longitud de los caracteres de un documento? Sí, sí funcionaría. Sí, funciona para cualquier string, con los datos que uno quiera ponerle. Esta funcionalidad, esta len, sirve para cualquier string. Bueno, otra cosa, así rápido, otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, supongamos que yo ingreso un DNI, por ejemplo, el usuario, por ejemplo, tiene que ingresar el DNI y por más que en el tutorial dice que hay que ingresar el DNI sin los puntos, sin puntos, por ejemplo. A pesar de eso, el usuario lo ingresa con puntos. Por ejemplo, supongamos que el DNI es, no sé, 55, 99, 44, ¿no? Y el usuario, en vez de ingresarlo así, lo ingresa 55, 999.444, ¿no? Entonces yo podría, eh, para evitar problemas, eh, quitarle los puntos, por ejemplo. Es simplemente un ejemplo, ¿no? O, este, eso sería una opción. Vamos a probar esta opción, por ejemplo. Esto es para que después ustedes lo intenten y, y me digan qué tal les fue. Entonces, vamos a suponer esto, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Yo debería quitarle los puntos. ¿Cómo hago para quitar los puntos? Sería la pregunta. Bueno, obtengo el texto, o sea, vengo acá, el usuario ingresa el DNI y acá lo que hago yo es hacer nombre es igual a nombre y acá hago replace. Y acá me dice que el texto viejo, por ejemplo el punto, que es lo que está mal, yo lo voy a reemplazar por string.empty, o sea, por vacío. Y lo que hace es, o sea, me hace el reemplazo acá de esto, o sea, agarra esto y lo que hace es buscar donde hay un carácter igual a punto y lo pone vacío, o sea, le quita este espacio. Este espacio acá que tiene el punto, lo elimina y pone nada, o sea, le quita el espacio directamente. Entonces, al quitar el espacio quedaría así. Y, y el resultado de eso lo vuelve a guardar en la variable nombre, o sea, pisa el valor. La variable en un principio va a tener este valor y después acá, recuerden que el dato pasa de derecha a izquierda, entonces el dato modificado lo va a guardar de nuevo acá en la variable. Por lo tanto, recuerden, si yo hago esto, no va a hacer absolutamente nada. Si yo hago esto, no va a hacer absolutamente nada, porque el dato, esto, como verán, ahí dice que devuelve un string. Dice, devuelve un string en el cual todas las ocurrencias serán reemplazadas por lo que yo le diga. Entonces, esa es la razón por la cual yo necesito pisar la variable. Se llama así. O sobreescribir la variable. Entonces, acá supuestamente va a agarrar
los caracteres tipo punto, los va a eliminar, los va a poner como vacíos y los va a guardar acá. Solamente estos caracteres, los puntos. Bien, entonces eh, vamos a poner el DNI reemplazado es, y acá pongo nombre. Y acá le podemos cambiar y poner DNI para que sea más representativo. Siempre una otra buena práctica es que las variables tienen que ser representativas del valor que guardan. Yo no le puedo poner una variable Juancito y después cuando otro programador se pone a ver mi trabajo, dice, ¿y esta variable qué dato contiene? Entonces es muy importante que el valor de la variable esté relacionado con el contenido que guarda. Bien, entonces acá lo que podemos hacer es, bueno, el DNI ingresado es, venimos acá, ah, no, está bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le decimos, a ver, ingresame el DNI y leo el valor y lo guardo en la variable DNI. Y entonces le digo, el valor ingresado, el DNI ingresado es el valor de la variable inicial. Después lo que hago es reemplazar el valor acá. Y después le pongo el texto. El DNI reemplazado es el DNI que ya se sobrescribió el valor. Eso es lo que hago. Vamos a ver si funciona. Bien. A ver, le voy a compartir. Eh, Bien. Entonces vamos a ingresar el DNI. Vamos a poner. ¿Cuál era el? Bueno, vamos a poner 55.999.444. Le damos Enter y dice, el DNI ingresado es 55, bueno, el que ingresamos. Y el DNI reemplazado es sin los puntos, como verán. A ver si también... Sí, también en vez de string.empty se puede poner comisa comisa también. Pero como les digo, yo trato de enseñar las buenas prácticas porque supongamos que uno hace eso, ese reemplazo en un software real, en una empresa, lo que le va a pasar es que eh, a esto, si yo hago esto, que es lo mismo, cuando hagan una revisión de código, code review, le van a decir, no, mira, esto está mal. Y lo van a tener que cambiar. La mayoría de las empresas tiene, o sea, uno tiene los compañeros que le revisan el código y los compañeros le van a decir, no, mira, eso no es una buena práctica. Eh, bien, entonces, bueno, eso quería mostrarle de cadenas y una cosita más eh, que era, por ejemplo, supongamos eh, que alguien ingresa el DNI y lo ingresa bien, ¿no? Lo ingresa sin los puntos, pero esto pasa muchísimo en las páginas web, no sé si ustedes lo han notado, pero yo sí. Y por ejemplo, cuando alguien ingresa, por ejemplo, un DNI y sin querer presiona espacio, ¿no? Bueno, ¿qué debería hacer el software? Tomar el texto que yo le pasé, sin el espacio, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? No lo hace. Entonces, como no lo hace, el software que está mal hecho, ahora no estoy mostrando la consola, ¿eh? A ver, ahora estoy mostrando
A ver, déjeme. Ah, no estoy compartiendo nada. Bueno, bueno, perdón, perdón. Eh, ahora sí. Bien, volvemos entonces, vuelvo a explicar. Eh, cuando uno ingresa, cuando uno ingresa un texto, por ejemplo, en una página web, en cualquier lado, eh, lo que ocurre es que uno, por ejemplo, sin querer, por ahí, ingresa un DNI y le pone después le pone espacio, sin querer. Supongamos un espacio. Y eso no es fácil de notar. O sea, el que se pone a validar dice, pero ¿cuál es el problema si yo ingresé bien mi DNI? Bueno, y si por eso, si el software no está, este, no está preparado para estas situaciones, se produce un error. Y normalmente, ¿qué pasa? Al usuario le dice, mira, eh, el DNI que ingresaste es incorrecto. Y uno lo mira y dice, pero no es incorrecto, está perfecto. Y uno no entiende qué es lo que está pasando y el software no le dice nada. Entonces, una de las cosas que hay que hacer en software es que sea, digamos, flexible, que se adapte también al usuario, ¿no? Que haga que el usuario se tenga que dar cuenta que puso un espacio, porque no tiene mucho sentido eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolvemos eso? Y supongamos también que yo, qué sé yo, le di un espacio también, tiene un espacio al inicio y un espacio al fin. O sea, yo lo ingresé así. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Eh, uno puede venir y agarra, copia supongamos el DNI, trae el texto acá y después viene acá y hace DNI punto trim y ahí podemos ver con esto dice va a devolver eh, los datos sin espacio en blanco. A ver, ejecutamos. Bien, vamos a ingresar, por ejemplo, eh, espacio, eh, no sé, 449966 espacio. Enter. El DNI ingresado es, como verán, muestra ahí el espacio, al menos el espacio al principio. Y en el otro no, en el otro quitó el espacio. Para poder ver esto, para poder ver bien esto, lo que hacemos es debuguear, que es lo que habíamos hablado antes. Eh, entonces ejecutamos. Voy a volver a poner lo mismo. A ver, vamos a ver el código directamente. Entonces, vuelvo a poner espacio 55999444. Enter. Y ahí podemos ver, por ejemplo, si lo abrimos, vemos que en principio tiene un espacio al principio. Y si vamos hasta el final, bueno, al final no tiene ningún espacio. Tiene un espacio solamente al principio, en este caso. Eh, a ver. Sí, tiene un espacio al principio solamente. Entonces, eso estaría mal. O sea, si ese dato, así como está, yo lo valido con un DNI de la base de datos para comprobar si ese usuario existe, por ejemplo, me va a tirar un error.
O sea, me va a tirar que no, que el usuario no existe. ¿Por qué? Porque me va a validar solo esto. Entonces, para que funcione bien, yo necesito quitarle ese espacio que está de más. Bien, entonces, lo siguiente. Entonces, como verán, este dato es con el espacio al principio. Ahora lo que hacemos es, en este paso, presionamos F10 y vemos que, a ver, vamos a comprobar si es así. Ah, no, bueno, a ver, este no le dan caso, que esto quedó viejo. No, no va a funcionar, disculpa. Vamos a borrar esto porque si no, tenemos datos viejos. Ahora sí va a quedar bien. Igual lo otro no hacía nada, pero bueno, nos interfiere. Así que pongo espacio, 55.999.444. Enter. A ver, venimos acá. Y acá vemos que está el espacio ahí. A ver acá. Y acá me creo el espacio. Recién le pongo. Acá están los dos espacios, al principio y al final. ¿Ven? Y acá tampoco funcionaría si existe una validación. Entonces, pongo siguiente. Y acá, después del trim, si ejecuto esto, me mostraría el valor reemplazado, que se los muestro acá. Ahí lo pueden ver. No, son dos cosas diferentes. El, ¿Cuál me preguntaste? El replace es para otra cosa. O sea, a ver, vamos a cambiar. Bien. eh, cerrar esto. El, a ver, el trim es para este caso, el quitar los espacios en blanco, ¿no? Los espacios en blanco al inicio y al fin. Eso es lo que hace. El replace también serviría para eso, pero ¿cuál es la diferencia? Que el trim no importa la cantidad de espacios que tenga. Yo, por ejemplo, si yo pongo así de espacios, digamos, y acá así de espacio, el trim me los quita todos los espacios. En cambio, el replace, si yo quiero reemplazar, eh, tendría que ver todos los, todos los espacios vacíos, decir que me los reemplace por comilla comilla o string.empty. No sé, habría que ver, pero bueno, el replay sirve no solo para espacios en blanco, sino para todo tipo de caracteres. Esa sería la diferencia, digamos. Sí, lo otro creo que se podría hacer. Si yo quisiera quitar los espacios en blanco, mm, habría que ver. Me parece que si pusiera, no he probado, pero si pusiera tres espacios en blanco, me parece que habría que decirle que reemplace los tres espacios en blanco. No sé, eso tendría que ver. Pero bueno, la diferencia es que uno sirve para muchos caracteres, digamos, para muchos caracteres diferentes. El replace puede reemplazar cualquier carácter. eh, y el trim sirve para eliminar los espacios en blanco al inicio y al fin de cada texto. Eh, bueno, creo que con el tiempo estaríamos. Así que bueno, espero, les voy a pasar info para que puedan hacer los demás ejercicios y coméntenme después qué tal les va yendo con los ejercicios que hicimos, si los pudieron practicar y pudieron
eh, de vaguear que está bueno, digamos, para aprender. Eh, en la próxima clase, la idea es que podamos revisar las dudas acerca de los ejercicios estos de los condicionales, y podamos avanzar un poquito con otras cosas así, parecidas de- de operaciones con cadenas de texto, que es lo que hemos empezado a ver recién. Bueno, bueno chicos, nada más por esta clase. Espero que les haya gustado y bueno, vamos a ir agregando otros ejercicios. Ya que los otros ejercicios están bastante complicados, voy a tirar un par de ejercicios así con cadenas que sean simples y les voy a pasar este, las referencias para que ustedes puedan ver bien cómo funciona. Nada más chicos.